Increíble revelación. Un alma robada por una mujer apache transforma la vida de un héroe olvidado. Miguel respiró hondo. El aire fresco de las montañas de México entró en sus pulmones, como un torrente cargado de esperanza y miedo. Era un joven de 25 años que pasaba sus días limpiando oficinas, ocultando un corazón lleno de sueños y pasiones por la biología, que nunca había tenido la oportunidad de explorar. A pesar de su talento natural para entender el medio ambiente, su comunidad, anclada en tradiciones que veneraban el trabajo arduo sobre la autoexpresión, lo veía solo como un limpiador. Cada vez que su madre le recordaba que el sacrificio y la dedicación definían un buen hijo, Miguel sentía que un nudo se formaba en su garganta. ¿Acaso nunca podría ser más que eso? Una tarde, mientras realizaba su rutina en un laboratorio local, su mundo cambió con un simple roce de sus dedos sobre la cubierta de un antiguo diario. Al abrirlo, las páginas revelaron la historia de una mujer apache que había experimentado una conexión profunda con la naturaleza, desnudando su lucha por el respeto cultural. La voz de esa mujer resonó en el interior de Miguel, con una fuerza que nunca había sentido. Cada palabra lo empujaba más allá de sus inseguridades. La historia de lucha y honor comenzó a calar en su ser, avivando un deseo de convertirse en un defensor de los ecosistemas indígenas, de ser el héroe que su comunidad necesitaba. Sin embargo, su búsqueda por descubrir el legado de la mujer apache lo empujó a un abismo de dilemas morales. La angustia se mezcló con la nostalgia cuando recordó las advertencias de su madre. «No te dejes llevar por fantasías», repetía ella. «Lo importante es trabajar y ser un hombre de honor». Tanto amor pero al mismo tiempo, una prisión de expectativas. Miguel se debatía. ¿Podía la búsqueda de su identidad justificarse ante el sacrificio que su madre le había enseñado a valorar? La voz de su abuela retumbaba en su mente. El honrar a nuestros ancestros no está peleado con el esfuerzo. Y él quería creerlo, pero los murmullos de su madre pesaban como una cadena. Días se convirtieron en semanas mientras Miguel pasaba horas en la biblioteca, absorbiendo cualquier conocimiento que pudiera darle una voz para mejorar su entorno. La presión crecía en su pecho cada vez que su madre le hacía una pregunta sobre sus actividades. Él temía que ella no viera la misma pasión que él sentía, que sus ilusiones se confundieran con una traición a su legado familiar. ¿Qué sucedería si ella nunca comprendía su deseo de ser más que un limpiador? Cada noche, la angustia lo mantenía despierto, cuestionándose si realmente tenía el derecho de soñar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el tiempo, el dilema llegó a un punto álgido cuando Miguel se enteró de un concurso nacional donde podía presentar sus propuestas para preservar los ecosistemas indígenas. Era su oportunidad, su grito de guerra silencioso. Los días de preparación lo consumieron, cada idea elaborada recordándole a la mujer apache que había leído en el diario, a su necesidad de honrar su legado. Pero con cada paso que daba, la sombra del descontento de su madre se alzaba sobre él como una tormenta inminente. El día de la presentación se acercaba, y el aire era espeso de tensión. Miguel se encontraba en el borde de un abismo entre seguir los pasos de su madre, o lanzarse a un futuro incierto. Cuando se subió al escenario y miró a la audiencia, la mirada de su madre lo atravesó como un rayo. En ese momento crucial, se preguntó si podría seguir adelante, a pesar de su resistencia y miedo, o si el eco del sacrificio lo mantendría cautivo. La sala estaba cargada de expectativas.
El futuro de Miguel colgaba de un hilo frágil en la brisa de la incertidumbre. Miguel sintió el peso de su propia respiración, cada inhalación una mezcla de ansiedad y determinación. La multitud ante él era un maremoto de rostros, algunos familiares, otros extraños, pero todos dispuestos a juzgar su valentía en ese instante. Se aferró al borde del atril, sus manos sudorosas resbalando ligeramente sobre la superficie fría, como si el contacto físico con el escenario pudiera estabilizar su cascada interna de emociones. Las palabras que había practicado en soledad emergieron, pero no como un eco sutil de lo ensayado. En su lugar, se transformaron en una declaración ardiente sobre lo que significaba preservar la tierra y lo que había aprendido de la mujer apache en el diario. Su voz resonó con una autenticidad que él no sabía que poseía. No se trata solo de salvar ecosistemas, se trata de salvar memorias, identidades que se desvanecen en el olvido, dijo con vehemencia, sintiendo cómo las miradas se volvían más intensas, como si cada audiencia pudiera ser el testigo de su liberación personal. Mientras hablaba, recordó las dudas y el temor que lo habían acompañado durante tanto tiempo. Era un desafío que no solo se trataba de ganar un concurso, era el acto de romper las cadenas de las expectativas moldeadas por su madre. La libertad que buscaba ya no dependía de su aprobación. En ese momento, sintió que la voz de la mujer apache habitaba su ser. La conexión fue palpable, como si su espíritu estuviera guiándolo a través del caótico laberinto de su propia historia. A medida que lustraba sus palabras con pasión juvenil, hubo un cambio imperceptible en la audiencia. Algunos comenzaron a asentir en silencio, y otros a murmurar entre sí, como si estuvieran sopesando sus argumentos. Miguel se sintió levantado, como si el escenario se convirtiera en su morada, un lugar donde asentaría sus raíces y desde el cual podría volar. Sin embargo, su mente seguía albergando sombras. La imagen de su madre apareció nítidamente, con su cara surcada por líneas de preocupación. Las preguntas intermitentes de su infancia volvieron a él. ¿Eres realmente capaz de hacerlo? Cada palabra que decía era un encuentro contra ese eco, pero lo que antes era una carga, ahora se tornó en un impulso. Así como la mujer apache había luchado por su cultura y sus sueños, él se negaría a relegar su propio deseo a un segundo plano. Con cada frase, Miguel podía sentir el cambio dentro de él. Su voz se tornó más firme, más clara. La noción de que su vida podría cruzar la frontera de lo ordinario hacia algo extraordinario comenzaba a asentarse. Mientras cerraba su presentación con un llamado apasionado, la energía en la sala se transformó. Aplaudían, pero lo que para él importaba era que, por primera vez, las palabras no eran un simple reflejo de su existencia. Eran un vehículo hacia su futuro. Sin embargo, al bajar del escenario, se encontró con la mirada de su madre, más inquisitiva que nunca, y en ese instante el temor regresó, acentuando su propia convicción. ¿Cómo sería recibir su reacción? ¿La decepción eclipsaría su gratitud por haber tenido el coraje de hablar? Mientras se acercaba a ella, la incertidumbre amenazaba con eclipsar su éxito. Pero justo antes de que ella pudiera pronunciar palabra, un hombre alto y bien vestido se acercó a Miguel, sonriendo con una mezcla de admiración y curiosidad. Tu presentación fue poderosa. Quiero hablar contigo sobre una posible colaboración. En un abrir y cerrar de ojos, la vida que había imaginado pareció más cercana que nunca. El resplandor de la oportunidad brillante ante él lo empujó a cuestionar si podría realmente ser el defensor que soñaba ser. Sin embargo, el eco de su madre y las expectativas aún latentes dejaban claro que la batalla por su futuro apenas comenzaba. En ese cruce de caminos, Miguel se enfrentaba no solo a la posibilidad de un nuevo comienzo, sino al complejo laberinto de reconciliar sus aspiraciones con el amor familiar. Todo estaba por definirse. ¿Podría abrazar su nuevo camino sin sacrificar su vínculo con su madre? ¿O el reto era mayor de lo que había anticipado? Un destino incierto lo esperaba,
y la verdadera lucha por su identidad apenas iniciaba. La emoción creadora que generó su presentación permanecía vibrando en el aire mientras Miguel se alejaba del escenario, con las palmas de las manos aún algo temblorosas. El hombre bien vestido, que se había presentado como Renato, lo llevó a un rincón más tranquilo del salón donde las luces eran más suaves y la conversación se sentía como un secreto compartido entre dos cómplices. «Sé que tienes potencial», dijo Renato, con una seguridad que Miguel no había encontrado en sí mismo hasta ese momento. «La forma en que abordaste el tema de la conservación me hizo pensar en una iniciativa que lidero. Busco a alguien que pueda conectar emocionalmente con la gente, y tú ya lo has hecho». El halago, aunque genuino, le provocó una mezcla de gratitud y desesperación. Miguel no debía dejar que este reconocimiento momentáneo le desdibujara su trayectoria. Ante él se presentaba la posibilidad de colaborar en un proyecto que podría catapultar su voz, pero a su lado permanecía la sombra de su madre, una figura que no podía ignorar. «¿De qué se trata esa colaboración?», indagó, consciente de que cada palabra que pronunciara podría acercarlo a sus sueños o alejarlo de su familia. Renato, entusiasmado, compartió su visión de crear un programa educativo que utilizara narrativas personales para sensibilizar a más personas sobre el entorno. Pero en la medida en que Miguel escuchaba, las dudas comenzaron a aflorar. El deseo de avanzar se colisionaba con la responsabilidad hacia su madre. ¿Estaba decidido a dejar atrás su vida anterior para abrazar un camino que podría ser percibido como egoísta? Mientras Renato hablaba, Miguel sintió un peso en el pecho. Las palabras de su madre resonaban en su mente. «No puedes dejar que te arrastren ilusiones que no tienen fundamento». Pero al mismo tiempo, la mujer apache cuyo espíritu había buscado lo llenaba de valor. Era un impulso, una necesidad interna de hacerse escuchar. Miguel comprendió que esta oportunidad era más que una simple colaboración. Era un puente hacia una vida que siempre había anhelado. A medida que la conversación avanzaba, Miguel se aventuró a expresar lo que había extraído de su propia experiencia. Su enfoque único, las historias de aquellas que se habían perdido, y las luchas que él había vivido. Podía agregar una capa adicional de autenticidad al proyecto. Las palabras fluyeron con la facilidad de alguien que finalmente estaba saliendo del caparazón, descubriendo que su verdadero talento radicaba en conectar. Sin embargo, justo cuando comenzaba a notar las repercusiones potenciales de su participación, su pensamiento se vio como cortado por el crujir de una voz familiar. Era su madre, que había atraído su atención desde la distancia. Con el ceño fruncido y el rostro enrojecido, se acercó. «¿Qué estás haciendo aquí hablando con él?», preguntó con un tono que aludía a lo que no se decía, lo que se había acumulado durante años. Miguel, dividido entre su compromiso con su madre y su creciente ambición, sintió que la presión aumentaba. La necesidad de defender su elección se convirtió en un monólogo interno que crecía, pulsando en su mente. «Este es mi camino. Tengo que tomar mi decisión». La intersección entre su ego y las expectativas familiares le hizo cuestionar si podría encontrar un equilibrio. Aún más, su mente se llenó de imágenes de su futuro. ¿Valía la pena dejar ir parte de su pasividad por estas explosivas oportunidades? «Siempre quise que fueras feliz», continuó su madre, su voz quebrándose ligeramente. «Pero esto parece un camino directo al fracaso». El eco de esa declaración se asomó en sus pensamientos, plantando la semilla de la duda. Miguel sabía que cada elección venidera definiría no solo su carrera, sino también su relación con su madre. Consciente de que cada día lo alejaba más de lo que había sido, se sintió a la vez emocionado y aterrorizado. Al mirar de nuevo a Renato, reconociendo en los ojos del extraño una promesa de nuevos horizontes, se encontró ante la pregunta más temida de su vida. Así, se sintió en la cima de una interpretación humana cruda, donde el deber existía en conflicto con el deseo. Mientras se preparaba para hacer frente a su madre y a sus expectativas,
Un pensamiento permanente lo bombardeaba. Omite la felicidad en su búsqueda por ser aceptado. En ese momento, Miguel estaba ante una bifurcación. La respuesta a esa pregunta podría cambiar no solo su destino, sino la forma en que se entendía a sí mismo. La revelación que necesitaba no estaba solo en el reconocimiento externo, sino en su capacidad de enfrentarse al cambio. Sería capaz de reclamar su futuro, o la lucha interna ganaría. La tensión se palpa en el ambiente mientras Miguel se enfrenta a su madre. Sus ojos reflejan un océano de emociones. La voz de Renato se esfuma en su mente, quedando solo el murmullo de su propia incertidumbre. ¿Y si todo esto es un error? Piensa, duda que se transforma en un eco ensordecedor. La realidad de su ambición contrasta bruscamente con las inseguridades que ella representa. Sabes que solo quiero lo mejor para ti, dice su madre. Su tono es suave pero autoritario. Su mirada se aferra a Miguel, un intento de mantenerlo anclado al mundo que conocen. Pero, ¿cuál es realmente el mejor camino para él? Miguel siente que el aire se espesa con cada instante que permanece inmóvil, debatiéndose entre dos mundos. ¿Y si explorar esta oportunidad es lo que realmente deseo?, murmura para sí. Aunque el comentario queda atrapado en su interior, cada parte de él quiere gritar, reclamar la voz que recién empieza a descubrir, pero el temor a decepcionarla lo paraliza. Era una verdad incómoda. Nunca había tenido la fuerza para desentonar en la melodía familiar. La educación, la tradición, el camino trazado por su madre, siempre habían estado por encima de su anhelo de ser algo más. En su mente, las palabras de Renato fluyen como un torrente. Él había visto lo que Miguel podía lograr, pero la validación externa parece completamente opuesta a la aprobación de su madre. ¿Por qué esa búsqueda de aceptación lo atormentaba tanto? Necesita respuesta. El ardor en su pecho comienza a transformarse en determinación. En ese momento de conflicto, un pequeño apuntador de su ser le susurra que quizás, solo quizás, el verdadero fracaso sería nunca intentarlo. Consciente de que evitar la confrontación solo perpetuaría el ciclo de su inmovilismo, decide enfrentarse a su madre. No quiero que vivamos en un mundo donde nunca trato de alcanzar lo que soy capaz, dice. La firmeza en su voz aumenta. Sus palabras son un intento de forjar su propia identidad. Cada sílaba resuena como un pequeño triunfo personal. Su madre, sorprendida por la súbita asertividad, lo mira fijamente. ¿Y qué pasará con nosotros?, le pregunta, dejando entrever el miedo de perder a su hijo. Las sales de su vulnerabilidad fluyen, pero también hay una chispa de comprensión. Su hijo está cambiando, intentando soltarse de sus cadenas invisibles. Yo quiero ser feliz, mamá. Lo que estoy buscando no es un camino de rosas, es un desafío. Pero sé que tengo que intentarlo, responde Miguel, buscando en lo profundo de sus ojos una respuesta que, tal vez, no podría ofrecer. La lucha interna se intensifica en su ser. Emociones embargadas agitan su estómago. Su madre baja la mirada. Sus labios se entreabren, como si de pronto la vida que había delineado para él se desdibujara con cada palabra de desafío. Miguel siente que ha alcanzado un punto de inflexión, donde cada opción puede abrir o cerrar puertas. Las expectativas familiares son un muro pesado que intenta derribar. La atmósfera se vuelve electrizante. Miguel puede casi palpar la posibilidad de, excitar e inmediata, de abrazar su verdadero yo. Pero lo que no sabe es que esta es solo la primera conversación de muchas en el camino a descubrir su verdadero potencial. La incertidumbre persiste. ¿Será suficiente su decisión de afirmarse como individuo frente a la fuerte historia familiar? Cada segundo parece una eternidad mientras el silencio les envuelve, abrumando la sala con preguntas no formuladas y miedos latentes. Miguel recuerda la opinión de Renato sobre su capacidad para tocar corazones. Ahora se encuentra en una encrucijada donde el viaje interno debe ser tan audaz como el viaje profesional que está a punto de emprender. Finalmente decide romper el silencio. Mamá,
Puedo tener tu apoyo mientras trato de descubrir quién soy realmente. Ella levanta la vista, sus ojos abren un mar de emociones contradictorias, orgullo, temor y amor, pero sobre todo, la imperiosa necesidad de saber si su hijo realmente está listo para volar. Miguel se aferra a su decisión, consciente de que su transición estará llena de dificultades y decisiones que definirán su futuro. Aún pende en el aire la pregunta que podría sellar su destino. Con su madre expectante, se siente casi listo para revelar su próximo paso, pero un nuevo pensamiento le asalta. ¿Y si, a pesar de todo, su viaje al autodescubrimiento se convierte en algo más que solo un intento de renovación? Esa revelación, tan ansiada como temida, podría ser la clave para cerrar la brecha entre su pasado y un futuro lleno de posibilidades. ¿Tendrá la fuerza necesaria para emprender ese viaje? ¿O sucumbirá a la sombra de su propia inseparabilidad? La decisión está a la vuelta de la esquina y Miguel debe afrontarla. La incertidumbre en el rostro de su madre se tornó en una visión agonizante para Miguel. Cada segundo que se prolongaba en el aire cargaba un peso inmenso, pero el momento ya había llegado. Su pregunta resonaba nuevamente en su mente. ¿Realmente estaba preparado para embarcarse en este viaje de autodescubrimiento? Era un camino que exigía valentía, y sobre todo, una claridad que aún le eludía. Un día después de aquella emotiva conversación, tras una noche de insomnio, Miguel se encontraba frente al espejo. Observaba su reflejo, buscando en sus ojos el brillo de aquel joven que anhelaba dejar atrás las dudas y los condicionamientos. No es sencillo, se decía en voz alta, pero es hora de dejar atrás el miedo. La determinación crecía en su interior como un fuego avivado por una chispa. La imagen de Renato regresó a su mente. El mentor que había comenzado a sembrar en él la semilla de un propósito. Miguel estaba dispuesto a buscarlo nuevamente, a pedirle más orientación y acompañamiento en este viaje que comenzaba a vislumbrar. Si había una oportunidad de transformar su vida, sabía que no podía caminar solo. Con este nuevo enfoque, dejó la habitación determinado a hacer un cambio tangible. Al llegar al café donde Renato solía trabajar, el corazón le latía con fuerza. Sabía que cada palabra contada podía ser el principio de una nueva historia. Al entrar, el aroma del café y el murmullo de las conversaciones alienaban su ansiedad. Pero justo en el instante en que vio a Renato, una brisa de calma recorrió su ser. «Hola, Miguel», saludó Renato, notando al instante el desafío en su mirada. «Parece que has tomado una decisión». «No quiero que mis miedos sigan controlando mi vida», respondió Miguel. Su voz vibraba con la confianza de quien ha meditado hasta el último detalle. «Necesito tu ayuda para definir mis pasos. Quiero explorar lo que realmente puedo ser». Renato observó con seriedad. Una sonrisita de aprobación se asomó en su rostro. «El primer paso siempre es el más duro. Pero estoy aquí para guiarte. Habilidades no te faltan. Solo necesitas practicar. ¿Qué es lo que realmente deseas explorar?». Las palabras de Renato se instalaban en el fondo de su mente. Miguel reflexionó sobre su amor por la música, esa pasión que había tenido que relegar bajo la presión de expectativas familiares. «Quiero aprender a componer. Siempre quise compartir mis propias historias a través de la música, pero…» Se detuvo, la duda intentando infiltrarse de nuevo. «Pero, ¿te preocupa que no sea suficiente? ¿Que el arte no sea un camino seguro?». Renato le interrumpió. «Te entiendo, Miguel. La sociedad muchas veces compara la seguridad del éxito material con la valía personal. Pero la verdad es que solo tú puedes definir tu éxito. La música emanará de ti solo, si te permites sentirla». Sus palabras resonaron en su interior como un eco. Miguel necesitaba diseñar un plan, uno que estructurara su tiempo y sus prioridades. Aquel día, no solo pidió a Renato que le enseñara sobre composición, solicitó también asesoramiento en cómo gestionar su tiempo. «Empezaremos con ejercicios de expresión creativa»,
Te enseñaré a canalizar tus emociones en tu música. Vamos a trabajar en ti, en tu voz, en lo que deseas contar, explicó Renato con seriedad. Las posibilidades ante él empezaban a tomar forma, como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. Miguel sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Cada palabra que Renato pronunciaba alimentaba su vuelo hacia lo desconocido. Las inseguridades familiares comenzaban a parecer pequeñas comparadas a lo que sentía crecer en su interior. Sin embargo, existía una lucha en curso. En su mente seguían los muros impuestos por las expectativas de su madre. Mientras Renato le pedía que escribiera sobre sus emociones, Miguel sintió que la música era el único idioma capaz de narrar su vida. Las páginas comenzaron a llenarse de letras cargadas de profunda autenticidad. Pero al mismo tiempo, un nuevo miedo le asaltó. ¿Cómo reaccionaría su madre al ver que se adentraba en un mundo subyacente totalmente distinto al que ella había concebido para él? El cielo gris que asomaba por la ventana reflejaba la tormenta que comenzaba a gestarse en su interior. Para Miguel, cada nota comenzaba a ser un desafío hacia su madre, hacia el miedo, hacia una versión de sí mismo, aún no descubierta. La indecisión aún lo acechaba, titilando entre las sombras del pasado y las luces del futuro. ¿Podría realmente dar el paso hacia ese mundo nuevo? ¿Cómo lo recibiría su madre una vez que su decisión se convirtiera en realidad? Con la tinta aún fresca en el papel, Miguel percibió que su viaje apenas comenzaba, y que la verdadera batalla no solo estaba afuera, sino también dentro de él. Su futuro se fragua con cada palabra y acorde. Pero un sentimiento inquietante permanece: la necesidad de confesarse ante su madre, y sobre todo, el deseo de que este camino no se convierta en la trama del profundo abismo que siempre temió. Con el corazón latiendo descontroladamente, Miguel se preguntó si al final podría acercarse a su madre con la misma valentía que había decidido encontrar su voz. La respuesta a esa pregunta crucial pende en el aire, marcada por un futuro incierto, y la determinación de abrazar su verdadero ser. Miguel se sentó en la mesa del café. La hoja en blanco ante él desafiaba su voluntad. Las palabras que debía plasmar eran más que letras. Eran fragmentos de su ser, un testimonio del viaje que había decidido emprender. La música requería autenticidad, y él, ahora, luchaba contra su propia imagen reflejada en el papel, que aún le susurraba dudas. ¿Podría ser realmente honesto en su composición? Renato se había tomado el tiempo para explicarle lo que él calificaba de el arte de la vulnerabilidad. La idea de explorar sus emociones a través de la música resonaba en su mente, pero el miedo a ser desaprobado, a no ser comprendido, lo mantenía a través de una cortina de incertidumbre. Este sentimiento lo confrontaba de manera constante, un eco de las expectativas familiares que siempre habían dictado su dirección. Miguel, la genuinidad es tu mejor herramienta, le había dicho Renato con firmeza. Una canción que no cuenta tu verdad no logrará tocar a nadie. Debes arriesgarte a ser tú mismo. Por un instante, Miguel imaginó la escena. Su madre, al escuchar una pieza compuesta con sus propias palabras y sentimientos, guiada por el ritmo de las experiencias que vivió. Podría llegar a comprenderlo, a reconocerlo en su música, o simplemente vería un camino desviado de sus expectativas. Con cada pensamiento, su corazón palpita en un tira y afloja entre su deseo de ser escuchado y la necesidad de complacer. Tomando una respiración profunda, Miguel volvió la vista hacia la ventana. La lluvia caía con insistencia. Cada gota resonaba como un acorde que le invitaba a crear. Buscando la inspiración en los sonidos del mundo exterior, comenzó a escribir fragmentos de recuerdos y emociones que se agolpaban dentro de él. La primera línea fluyó con una claridad que lo sorprendió. En un rincón del alma, un lamento olvidado busca su voz. A medida que la tinta avanzaba, las palabras comenzaron a conectar experiencias pasadas con su presente y futura. Sin embargo, la visión de su madre apareció nuevamente en su mente. Su cara,
espléndida pero severa. Una repetición constante de advertencias y advertencias sobre un futuro cimentado en una profesión académica y prestigiosa. La dualidad crecía. Por un lado, seguir su pasión, y por el otro, satisfacer la imagen de éxito que había sido sembrada en él desde joven. ¿Era realmente posible equilibrar sus propias aspiraciones con las expectativas de quien tanto amaba? Miguel se sintió como si estuviera en una cuerda floja, balanceándose entre lo que deseaba y lo que se esperaba de él. La música, al fin y al cabo, se convertía en un refugio y en un campo de batalla. Mientras continuaba escribiendo, comprendió que el verdadero desafío no era solo componer una canción, sino introspectar, hasta desnudarse completamente ante su propia realidad. Cada frase que nacía de sus inquietudes, cada nota musical que sonaba en su mente, lo empujaba más cerca de un abismo de autoconocimiento. La última línea salió de su pluma. ¿Soy yo el que se encuentra perdido, o he sido hallado por un mundo que no me entiende? Al terminar, una calma inquietante lo acompañó. Había logrado canalizar su lucha interna en esa hoja de papel, pero al mismo tiempo, la confrontación real se avecinaba. Más que escribir canciones, necesitaría compartir sus pensamientos, y esa conversación con su madre se convertía en la siguiente frontera a cruzar. Pero, ¿cómo lo haría? ¿Qué palabras elegiría? Sabía que era el momento de actuar. El tiempo de verdad se acercaba. Con el corazón que retumbaba como un tambor ensordecedor, decidió que la reunión con su madre no podría ser pospuesta. Un nudo se alojaba en su pecho al pensar en la reacción que podría provocar. En su mente, un solo impulso creció. Esa voz interna que tanto anhelaba se hacía cada vez más fuerte. Era un susurro de coraje, un recordatorio de que el verdadero viaje comenzaba ahora. Con la determinación ascendiendo hasta el último rincón de su ser, Miguel dio un paso hacia la puerta, dispuesto a enfrentar a su madre, y con ella, su propia verdad. Pero un último pensamiento lo detuvo en seco. ¿Y si no aceptaba la música que él tanto valoraba? A medida que se alejaba del café, observó hacia el horizonte, donde los rayos de sol comenzaban a romper las nubes, ofreciendo una tenue esperanza. Era el momento de sincerarse, pero la pregunta que dominaría su existencia lo acechaba. ¿Podría realmente ser aceptado en su verdad, o quedaría atrapado en el laberinto de los anhelos ajenos? Su viaje apenas comenzaba, y la inminencia de su confesión al fin se tornaba en un punto culminante, donde cada nota y cada emoción encontrarían su destino. Miguel se aferró a la manija de la puerta como si su vida dependiera de eso. El aire fresco le golpeó el rostro al salir del café, pero no lo llenó de confianza. Cada paso hacia la casa de su madre parecía una condena, un aviso de lo que estaba a punto de enfrentar. Sin embargo, la certeza de que no podría seguir evadiendo este momento se erguía en su interior. Mientras caminaba, su mente revisaba con nostalgia cada recuerdo, cada pequeña pelea que había tenido con su madre, cada intento fallido de hacerle entender su amor por la música. Era como si la distancia entre ellos se fuera ampliando. Desde aquellas tardes en las que cantaban juntos hasta los muchos silencios incómodos de los últimos años, la esencia del dolor y el orgullo anidaban en su memoria. Esa historia de amor entre madre e hijo, que había comenzado con melodías y había terminado con disarmonías. Al llegar a su hogar, Miguel notó que la puerta estaba entreabierta. El silencio que lo recibió era abrumador. Su madre debía estar en la cocina, preparando algo que, en su mente, era motivo suficiente para no disfrutar del momento. Dejó que su corazón guiara sus movimientos, estremeciéndose por el eco de sus pasos en el pasillo. Una vez en la cocina, ahí estaba su madre. Sus manos rápidas y hábiles manipularon ingredientes con la misma precisión con la que ella había hecho todo a lo largo de su vida. Las antiguas recetas que había heredado, transmitidas de generación en generación, eran el reflejo de su propio deseo por controlar el mundo a su alrededor. Cada cuchillo,
Cada sartén simbolizaban los años de trabajo y sacrificio. «Hola, hijo», dijo su madre sin mirar. Era un saludo lejano, como si estuvieran en diferentes planetas. «Hola, mamá, ¿podemos hablar un momento?» Miguel pronunció las palabras con más claridad de lo que se sentía. Finalmente ella se detuvo y lo miró. Su expresión cambió. El ceño fruncido y la preocupación brotaron a la vista. «Claro, Miguel. ¿Sucede algo?» El nudo en el pecho de Miguel se tensionó. «Quiero hablar de mi música». El aire se congeló entre ellos. La declaración resonó como un reto lanzado a la distancia que había crecido entre sus corazones. Su madre frunció el ceño ante la inesperada confrontación. «La música es solo un pasatiempo, hijo. No debes perder el tiempo en eso». Cada sílaba era un recordatorio de sus propias inseguridades. «Pero para mí no es un pasatiempo. Es parte de quien soy. Hay cosas que quiero expresar, cosas que no puedo hacer solo por las reglas que has establecido», continuó, sintiendo que su vulnerabilidad comenzaba a desbordarse. Ella lo miró, la incredulidad y la confusión arremolinándose en su rostro. «¿Realmente piensas que ese camino te llevará a algo bueno, Miguel? La vida está llena de decisiones. La música no te llevará a un futuro seguro». Con cada palabra de su madre, Miguel sentía que el abismo de su frustración se ampliaba. «Si no lo intento, nunca lo sabré. Quiero ser yo mismo, aunque eso no se ajuste a tus expectativas», se atrevió a decir. Cada sílaba era un acto de rebeldía. La tensión se intensificó. Su madre, aferrada a sus convicciones, y él, decidido a reivindicar su verdad. Miguel deseaba que pudiera ver más allá de las notas, que pudiera escuchar el canto de su alma que imploraba escapar. «¿Y si te fallas a ti mismo?» La pregunta surgió con una mezcla de temor y amor. Su madre apenas podía aceptar que su hijo se adentrara en un terreno que le era ajeno. «¿Y si me arrepiento de no intentarlo?» La respuesta de Miguel fue firme, pero la vulnerabilidad en su voz dejó entrever su agudo deseo por conexión. El silencio volvió a llenar el espacio, casi tangible. Los ecos de su diálogo se transformaron en un golpe emocional que los azotó en un abismo de emociones. Ambos sabían que nada sería como antes, pero lo que no esperaban era cómo esa confrontación podría, de una manera inesperada, abrir posibilidades. Entonces, mientras sus corazones latían en un ritmo acelerado, la conversación se tornó más complicada. Miguel comenzó a compartir sus pensamientos más profundos, la necesidad de vulnerabilidad que había aprendido de Renato, y su deseo de que su madre lo entendiera. La verdad lo envolvía, como un manto protector que le daba coraje. Sin embargo, el diálogo no estaba del todo ganado. En el fondo había una pregunta ominosa que permanecía en el aire. ¿Sería suficiente la música para salvar su relación, o crearía un abismo aún más profundo? De repente su teléfono vibró en el bolsillo de su chaqueta. Era un mensaje de Renato que leía: «Estoy aquí para lo que necesites, hermano. Ya lo tienes todo dentro». Las palabras repicaron en su mente, pero ¿era este el camino que realmente deseaba recorrer? El nudo de incertidumbre regresó, y la conversación apenas comenzaba a abrirse. Miguel sintió una oleada de emociones al leer el mensaje de Renato. Su mente teñía la situación con matices de duda, como si cada palabra de su amigo lo instara a decidir entre lo que había sido y lo que realmente anhelaba llegar a ser. Debería ser fácil, pensó. Sin embargo, la carga de las expectativas familiares lo aprisionaba con más fuerza de lo que había anticipado. La mesa de la cocina estaba perfectamente ordenada, y en un rincón, una guitarra olvidada, cubierta de polvo, lo observaba con reproche. Era un símbolo de lo que había dejado atrás. Sus sueños, su voz, su pasión. Se moría por tocarla, pero en su mente se instalaba la voz crítica de su madre, recordándole que aquello no llenaría su estómago, que lo había desviado de un futuro prometedor. Pero, ¿qué futuro le aguardaba si no se sentía pleno? ¿Qué es lo que realmente quieres, Miguel?
Se preguntó a sí mismo en un susurro. La pregunta resonó en su interior como un eco persistente, uno que le prometía una revelación. Su madre, percibiendo su distracción, le preguntó con cierta inquietud. ¿Estás bien? Pareces perdido. Es solo... comenzó a decir, pero se dio cuenta de que esa respuesta simplemente no era suficiente. La necesidad de ser auténtico lo invadía. Mamá, necesito que entiendas que la música es más que solo sonidos, es mi forma de vivir. Un silencio pesado envolvió el espacio. Su madre, aún en pie junto a la estufa, se detuvo de nuevo. Esta vez su mirada se tornó blanda, casi vulnerable. Por un instante, Miguel pudo ver el desgaste emocional en sus ojos. Era como si también ella estuviera lidiando con su propio temor. Nunca quise que sufrieras, Miguel. Su voz tembló, como si se dispusiera a arrojar parte de su armadura. Te he enseñado a ser responsable, a no dejar que la vida te lleve a un callejón sin salida. Miguel sintió que el lazo de confianza comenzaba a desnudarse de sus capas de rigidez. La verdad que compartían era fatídica, pero las heridas no sanaban con palabras vacías. ¿Y si elegir ser responsable significa olvidarme de quién soy? La pregunta fue lanzada al aire, cargada de dolor. Por unos segundos, la angustia que ambos compartían llenó el espacio. Era un eco de una lucha interior, de un hijo que ansiaba reconocimiento, y de una madre atrapada entre el amor y el miedo. Mientras los dos se enfrentaban a la verdad de sus emociones, el sonido del temporizador de la cocina interrumpió el momento, llevándolos de regreso a la rutina diaria. Mamá, necesito que creas en mí. No voy a rendirme. No puedo. No soy el niño que cumplió con cada dictado, cada expectativa que impusiste. Necesito hacer esto por mí. Sus palabras salieron como un torrente, quebrantando la barrera que había mantenido entre ellos. Los ojos de su madre se visualizaron entrecerrados y llenos de incertidumbre. ¿Y si fallas, hijo? Su voz decayó en una advertencia que antes había sido un mantra. Eso es lo que más miedo me da. Pero no intentar sería peor que cualquier desilusión, respondió él, su tono firme que revelaba la creciente resolución dentro de él. La tensión se convirtió en una danza de emociones. Amor, miedo, deseo de aprobación y un profundo anhelo de libertad. Miguel sabía que la lucha por su identidad había comenzado, y que para ganarla era necesario despojarse de las capas de lealtad que le habían sido inculcadas. El teléfono vibró nuevamente. Esta vez era una invitación a participar en una jam session, en un bar cercano, un espacio donde sus talentos podrían encontrar un eco. La oferta resonaba como una promesa de nuevos inicios, pero también el temor de que este paso podría llevarlo aún más lejos del entendimiento de su madre. Voy a ir. La decisión brotó de su interior, asombrando incluso a Miguel. Miró a su madre y, en su mirada, buscó respuestas. ¿La acompañaría en este viaje o la dejaría atrás? Miguel sintió que las posibilidades se multiplicaban, pero el peso de la decisión que acababa de tomar claudicaba en su pecho. El momento de confrontar no solo su pasión, sino las heridas abiertas entre él y su madre, estaba cada vez más cerca. Con un pulso acelerado, la incertidumbre lo atrajo hacia la puerta, hacia el futuro que lo aguardaba. Miguel, su madre llamó, y su voz reverberó en su mente como un eco ancestral. ¿Qué hay de ti, mamá?, preguntó sin girarse. La provocación en su voz era un último intento por ver si ella podía ofrecer una chispa de aprobación o, quizás, un destello de cambio. El silencio que siguió era ensordecedor, y mientras la distancia entre ellos se ensanchaba, Miguel sintió que había algo más dentro de él, un potencial inexplorado que podía definir su futuro. Y en ese instante revelador, un nuevo desafío se dibujaba en el horizonte. El momento de ejecutar su visión había llegado, y la música, después de todo, podía ser el hilo que tejiera nuevamente sus corazones, o la última nota de una sinfonía rota. La noche se presentó con un aire enrarecido y vibrante, cuando Miguel llegó al bar.
La música de fondo fluía como un río sonoro, un eco de risas, conversaciones y notas que parecían entrelazarse con cada latido de su corazón. Se detuvo un instante en la entrada, sintiendo cómo la energía del lugar lo llamaba. Era un territorio desconocido, pero a la vez, un hogar donde su alma podía respirar. Se dirigió hacia el escenario, donde otros músicos afinaban sus instrumentos. La vista lo iluminó de inmediato. La guitarra en sus manos, la delgada luz del foco que caía como un rayo sobre ellos. La ansiedad comenzó a mezclarse con la excitación en su pecho. Cada nota que escuchaba le recordaba por qué estaba allí, y esa realidad parecía ser su única razón. Sin embargo, a medida que se sentaba en una esquina, Miguel comenzó a escanear los rostros del público. Podía ver a aquellos que se entregaban a la música, pero también percibía miradas críticas y dudas que él mismo había creado en su mente. «Estaré listo. Sonará bien». En un rincón de su cabeza, la voz de su madre resonaba, haciéndole eco de sus propias inseguridades. Se hizo una promesa a sí mismo. Esta noche no sería un simple espectador. Tomaría el escenario. Confrontaría no solo su pasión, sino también sus miedos. Alzó la vista y vio a Renato entre la multitud, asintiendo con apoyo. Esa chispa le dio el valor que necesitaba. La decisión de actuar se volvió imparable. Cuando llegó su turno, se acercó al micrófono, con la guitarra en sus manos como un escudo. Los nervios casi lo dominan, pero al tomar aire, se recordó por qué estaba allí. Este era su momento. Antes de cantar la primera estrofa, se permitió sonreír a la audiencia. Se sintió extraño, pero liberador. Así comenzaba su viaje hacia la autenticidad. Las primeras notas fluyeron, y al tocar, sintió que una parte de su ser despertaba. Las palabras parecían brotar con la sinceridad de su experiencia. Cada acorde hablaba de su lucha, de su búsqueda por ser él mismo. Cantaba sobre la libertad que anhelaba y el dolor de las expectativas que lo asfixiaban. Cada línea era un paso hacia frente en la batalla por su voz. A medida que la melodía avanzaba, el público empezó a entregarse, y los aplausos resonaron como una ola de validación. Se sintió arropado por una conexión que nunca había esperado hallar. La adrenalina corría por sus venas, y era en esos momentos de entrega que Miguel sintió que su vida se trastocaba. Al finalizar su presentación, el aplauso ensordecedor lo desbordó. Pero en el fondo de su ser, una duda permanecía. ¿Haría que su madre entendiera su camino? El momento fue absoluto, pero también le recordó lo que dejaba atrás. Mientras abandonaba el escenario, Miguel se dio cuenta de que no solo había descubierto un fragmento de sí mismo, sino que se había enfrentado a su propia vulnerabilidad. Existía la posibilidad de que la música no solo fuera una pasión, sino el puente que conectaría sus mundos desgajados. Pero, ¿estaba listo para dar ese paso aún sabiendo la inseguridad que podría provocar en su madre? Poco después, mientras se adentraba en la animada charla del bar, comenzó a sentir el peso de las expectativas nuevamente. La llegada de un antiguo conocido llevó a un giro inesperado. Un personaje de su pasado apareció ante él. Era la figura que le recordaba todo lo que había renegado, su miedo a ser fiel a sí mismo. El encuentro le dio un vuelco en el estómago y fracturó su recién hallada tranquilidad. ¿Qué le diría? Una sombra de duda asomaba entre las emociones, como un aguijón punzante. Miguel comprendió que el camino para encontrarse no solo era personal, sino que traería consecuencias inesperadas. Misterios del pasado resonaban en el presente. Y en medio de esta batalla interna, una pregunta atravesó su mente. ¿Sería su música suficiente para salvarlo de sí mismo, o caería en el mismo abismo del que había tratado de escapar? La esencia de su viaje apenas comenzaba, y la verdad ocultaba un giro que, tal vez, lo llevaría a un nuevo descubrimiento, o al umbral de su ruina. A medida que las luces del bar comenzaban a atenuarse, y la música seguía resonando, Miguel sintió cómo el ambiente lo absorbía.
Había creído que esta noche marcaría un cambio en su vida, pero el encuentro con aquel conocido del pasado lo dejó tambaleándose. ¿Estaba realmente listo para afrontar su realidad? La seducción de la música se entrelazaba con el eco de las expectativas de su madre. Miró a su alrededor. El murmullo de conversaciones y risas se convirtió en un fondo sonoro, mientras su mente enfrentaba la disyuntiva entre su antiguo yo y el nuevo camino que había comenzado a trazar. La guitarra, que ahora descansaba contra su cuerpo, le recordaba el momento en que decidió abrir su corazón a la autenticidad. Había sentido la liberación por un instante, pero el miedo a ser rechazado, a no ser comprendido, se cernía sobre él como una sombra. Decidido a no dejar que el pasado lo atrapara nuevamente, Miguel respiró hondo. La voz de Renato reverberaba en sus pensamientos. La música emanará de ti solo si te permites sentirla. Así que, tomando el impulso que había ganado, comenzó a analizar el entorno. Las conversaciones que lo rodeaban le ofrecieron la oportunidad de ser parte de algo más grande que su propio dilema. «Hola, Miguel», dijo el conocido de su pasado. Una figura que había sido una parte importante de su mundo hace tiempo, pero que también simbolizaba las expectativas y los errores de su adolescencia. «No te había visto por aquí. ¿Sigues con esas locuras de la música?» Las palabras lo hirieron como una aguja, pero en lugar de conmoverse, sintió una chispa de defensa comenzar a brotar. «Sí, y estoy trabajando en ello. Ahora es una parte importante de mi vida». El rostro del antiguo conocido se frunció con escepticismo, como si el mero hecho de perseguir algo tan incierto mereciera desprecio. Pese a ello, Miguel no podía dar marcha atrás. «La música es lo que me hace sentido. Es mi manera de expresar lo que realmente siento», y a medida que esas palabras se formalizaban en su voz, el peso de las expectativas comenzaba a despegarse de sus hombros. Miguel sintió que su energía se elevaba, como si finalmente estuviera reclamando una verdad que siempre había sido suya, pero que había dejado de lado por el miedo. La figura del pasado lo miró con sorpresa, y por un instante, la conexión que habían perdido cobraba algo de vida. ¿De verdad crees que puedes hacer una carrera de eso? Pero en lugar de responder con dudas, lo miró con firmeza. «Hoy he lanzado mi primera canción en una jam session. Eso es algo que nunca imaginé que haría». Los murmullos en el fondo se detuvieron. Su corazón palpitaba con fuerza. Tal vez había encontrado no solo su camino, sino la valentía para enfrentarse a quienes lo habían malentendido. La música no solo reflejaba su humanidad, era un acta de su verdad. No importaban los obstáculos. Había empezado un viaje que superaba cualquier expectativa anterior, incluso las de su madre. Y así, la mirada de aquel conocido se transformó lentamente de escepticismo a respeto. El clima cambió a su alrededor. Miguel respiró hondo y sintió el aliento de la confianza comenzar a llenar el espacio vacío que había existido entre su expectativa y su verdad. Y por primera vez, la música no solo era un escape, sino un camino de conexión. El encuentro dejó un eco que resonó en su mente mientras regresaba a casa. La tensión entre él y su madre había dejado cicatrices, pero esas palabras de firmeza llevaban consigo el peso de una promesa. Estaba dispuesto a enfrentar su pasado y abrazar su realidad, la música, sus emociones, su identidad. Sin embargo, mientras la habitación se llenaba de la familiaridad del hogar, un duelo interno aún persistía. Era consciente de que su viaje no había terminado. Aún faltaba la conversación inevitable con su madre. Pero ahora, algo había cambiado dentro de él. La confianza que había cultivado esa noche lo llevó a vislumbrar el futuro como una posibilidad, no como una carga. Al cerrar la puerta, Miguel se enfrentó finalmente al espejo adyacente y sonrió. Esa sonrisa no era solo una fachada, era una reflexión de aceptación, de amor propio. Las notas de su música aún resonaban en su mente, una sinfonía que se entrelazaba con cada experiencia vivida, y el deseo de avanzar,
hacia lo que significaba ser verdaderamente él. El día siguiente trajo consigo la urgencia de la confrontación. Con las páginas de su composición lista, Miguel estaba decidido a presentarle su música a su madre. La idea de compartir su mundo se convirtió en su mayor anhelo y temor. La música no solo era un camino de sanación, sino un puente hacia el entendimiento entre él y su madre. Así, la resolución que había encontrado en el bar se tradujo en el firme deseo de que su madre escuchara su voz, que la comprendiera. La música era su arma y su escudo, un lenguaje que deseaba utilizar no solo para expresarse, sino para encontrar el camino hacia la reconexión. El tiempo había llegado. Se acercó a su madre, con la guitarra en su espalda y las notas ardientes en su alma. Un nuevo capítulo se abría, lleno de posibilidades, y a pesar de la incertidumbre que lo invadía, Miguel sabía que el momento de responder a su verdad había llegado. La música sería la plataforma desde donde podría no solo catapultarse hacia el futuro, sino también tender su mano hacia su madre. El viaje de autodescubrimiento se entrelazaba con el profundo deseo de restaurar la relación, mostrarle que su camino no era una traición a su pasado, sino una celebración de la vida. Con esa convicción, Miguel se llenó de valor y se dispuso a comenzar el relámpago que iluminaría su nueva realidad. Ahora más que nunca, la música sería su guía y su legado, un camino hacia la reconciliación que comenzaba desde el amor y la verdad. Todo lo que había luchado por ser, lo llevaba implícito en cada acorde, en cada palabra. No había vuelta atrás. Existía una transformación tangible, un crecimiento palpable y la posibilidad de un futuro que aún quedaba por descubrir. Y en ese instante de revelación, Miguel sintió que finalmente estaba listo para reclamar su historia. Su voz resonaría, y con ella, las resonancias del amor y la aceptación. La transformación era inminente, y Miguel había comenzado a escribir su propio destino. ¿Y tú? Si esta historia de superación y crecimiento te ha inspirado, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. No querrás perderte las próximas historias emotivas exclusivas que estamos preparando para ti. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren su voz. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta emocionante comunidad.